Hoy tenemos un tema muy interesante y algo complejo, pero muy importante en la historia de los Estados Unidos y el mundo: el Destino Manifiesto. Si alguna vez has preguntado qué significaba esta idea y cómo afectó tanto a Estados Unidos como al resto del mundo, este video es para ti. Para empezar, ¿qué es el Destino Manifiesto? El Destino Manifiesto es una idea que surgió en el siglo XIX en Estados Unidos. Básicamente, esta idea afirmaba que los estadounidenses tenían un derecho divino y una misión especial para expandir su territorio y su influencia a lo largo de todo el continente norteamericano, desde el Atlántico hasta el Pacífico. La idea del Destino Manifiesto en Estados Unidos no fue creada por una sola persona, sino que surgió como un concepto impulsado por diversos políticos, escritores y líderes de opinión en el siglo XIX. Sin embargo, el término fue popularizado en 1845 por el periodista John L. O'Sullivan, quien lo utilizó para justificar la expansión territorial de Estados Unidos y reflejaba la creencia de que el futuro de este país era ocupar todo el territorio del continente y que esta expansión era un mandato casi divino. Es decir, se pensaba que era el destino de la nación expandirse hacia el oeste y llevar consigo sus valores como la democracia y el capitalismo. Este concepto tenía raíces muy profundas en la idea de excepcionalismo americano, que sostenía que Estados Unidos era un país único y que estaba destinado a liderar al mundo. Imagínense ustedes. El contexto histórico y social. Para entender el Destino Manifiesto, necesitamos mirar el contexto de la época. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos ya había logrado una gran expansión, pero su territorio todavía estaba lejos de abarcar todo el continente norteamericano. Había mucho territorio vacío hacia el oeste, y la idea de expandir el país hacia esas tierras se volvía cada vez más atractiva para muchos. En este contexto, los estadounidenses sentían una gran confianza en sí mismos. Después de ganar la independencia de Gran Bretaña en el siglo XVIII y de haber experimentado un crecimiento económico y poblacional, pensaban que su país debía expandirse, conquistar nuevas tierras y, por supuesto, difundir su modo de vida. En este momento, el país también se encontraba en una gran transformación. En el sur, la esclavitud estaba en su apogeo, mientras que en el norte se estaban viviendo una revolución industrial. La expansión hacia el oeste parecía una oportunidad para crear más estados, más tierras de cultivo y nuevos mercados para el creciente capitalismo. La expansión hacia el oeste, la compra de Luisiana. El Destino Manifiesto comenzó a tomar forma con la compra de Luisiana en 1803. Estados Unidos compró una vasta cantidad de territorio a Francia, duplicando su tamaño. Esto no solo le dio a Estados Unidos acceso a tierras fértiles, sino que también le permitió consolidar su presencia en el centro del continente. La compra de Luisiana fue un primer paso importante en la expansión hacia el oeste, y a partir de ahí, la idea de que Estados Unidos debía ocupar todo el continente comenzó a tomar fuerza. Con el paso de los años, el gobierno de Estados Unidos buscó formas de cumplir con esta idea, ya fuera a través de tratados, compras o incluso la guerra. La guerra con México y la anexión de Texas. Un momento clave en la historia del Destino Manifiesto fue la guerra con México, que comenzó en 1846 y terminó en 1848. Este conflicto fue resultado de las tensiones entre ambos países por la anexión de Texas, un territorio que México consideraba parte de su nación.
Los tejanos, que se habían rebelado contra México, solicitaron unirse a los Estados Unidos en 1845. El gobierno mexicano no aceptó esta anexión, lo que llevó a la guerra. Al final, Estados Unidos ganó la guerra y firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que otorgaba a Estados Unidos un enorme territorio que hoy forman los estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de otros estados. Este tratado fue una manifestación clara del Destino Manifiesto, ya que consolidó la expansión de Estados Unidos hacia el oeste y le dio el control de una enorme parte del continente. Por cierto, que la pérdida del territorio mexicano se las platico con más detalle en otro video, cuyo enlace les dejo aquí y en la descripción de este capítulo. El camino hacia la independencia de California y otros territorios. A medida que Estados Unidos expandía su territorio, también traía consigo tensiones y conflictos. La idea de la excepcionalidad americana impulsó el deseo de conquistar más territorios, pero también generó problemas, especialmente con las poblaciones indígenas y con México, que perdió gran parte de su territorio. Por ejemplo, California se independizó brevemente de México durante la Revolución de California en 1846, en lo que se conoce como la Rebelión de los Bear Flags. La región fue rápidamente incorporada a Estados Unidos después de la guerra con México. A lo largo de las décadas siguientes, Estados Unidos continuó expandiéndose hacia el oeste, a menudo a través de acuerdos y tratados como la compra de Alaska a Rusia en 1867 y la expansión hacia el sur y el oeste, en territorios que hoy comprenden Arizona, Nevada y más. Las consecuencias del Destino Manifiesto en los Estados Unidos. Las consecuencias del Destino Manifiesto para Estados Unidos fueron profundas y duraderas. Primero, permitió la expansión territorial, lo que llevó a un mayor poder económico, político y militar para el país. También permitió que el sistema de esclavitud se expandiera al sur y oeste del país, lo que generó una tensión creciente entre los estados esclavistas y los estados libres. El Destino Manifiesto también contribuyó a la Guerra Civil estadounidense entre 1861 y 1865, ya que las tensiones sobre la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios adquiridos terminaron por estallar en un conflicto nacional. La expansión hacia el oeste también tuvo un costo humano terrible, ya que las poblaciones indígenas fueron desplazadas y muchas fueron forzadas a vivir en condiciones miserables. Consecuencias para México y los pueblos indígenas. El Destino Manifiesto tuvo consecuencias devastadoras para México, que perdió más de la mitad de su territorio, incluidas las regiones más ricas y productivas como California y Texas. Esto cambió el curso de la historia mexicana y dejó una huella profunda en la relación entre México y Estados Unidos, que sigue siendo compleja hoy en día. Además, la expansión hacia el oeste tuvo un impacto negativo y a menudo trágico para los pueblos indígenas. Muchos de ellos fueron desplazados de sus tierras ancestrales y miles murieron en las guerras indias o en condiciones extremas durante las largas marchas hacia las reservas. Las consecuencias internacionales. El Destino Manifiesto también tuvo implicaciones a nivel mundial. La expansión de Estados Unidos afectó a otras potencias coloniales como Gran Bretaña y Francia, que tenían intereses en América del Norte y el Pacífico. Estados Unidos comenzó a ganar influencia global y a consolidar su poder, lo que más tarde llevaría a su rol como una de las potencias más importantes del siglo XX. En resumen, el Destino Manifiesto fue una idea que, aunque estaba centrada en la expansión de Estados Unidos, tuvo un impacto profundo en la política y las relaciones internacionales de la época.
El Destino Manifiesto fue una idea poderosa que motivó la expansión territorial de Estados Unidos durante el siglo XIX. Aunque este concepto ayudó a construir el país tal y como lo conocemos hoy, también tuvo consecuencias profundas y a menudo dolorosas para México y los pueblos indígenas y también otros países. A mí solo me queda preguntarles, ¿pero qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.